Bueno, aquí continuamos. Esta es la segunda parte de esta revelación que el Señor me entregó para entregar al pueblo, para entregar a la iglesia. En la primera parte, pues estuvimos diciendo a quién correspondía, de quién se trataba, de quién el Señor me entregó esta revelación, y estuvimos leyendo unos versículos, lo cual el Señor me entregó para entregar este mensaje, esta revelación al pueblo en este día de hoy. Esta revelación me fue entregada. Voy a leer todo tal cual lo tengo aquí escrito. Me fue entregada el 30 del mes 6 del 2023. En esta escena yo me veo en un lugar como que celebraba una fiesta. Yo en esta escena me veo en un lugar como que se estaba celebrando una fiesta. En esta escena yo veo a la adoradora Suani Sotomayor y ella estaba haciéndose como cambios de ropas. Yo veía en esta escena que en esta fiesta que se le celebraba, ella estaba haciéndose como cambios de ropa constantemente, como que ella se cambiaba de ropas y estaba muy contenta. Vi un rostro muy alegre, muy contento en ella. Con sus cambios de ropa, la fiesta, y muy contenta. Estaba siendo muy querida por el público. Yo podía ver en esta revelación como el público la quería mucho, que el público que allí estaba siendo muy querida, muy alabada por el público que allí estaba. En esto llega el esposo de Suani Sotomayor, el pastor Gilberto Sotomayor, y llega con dos guardaespaldas. Yo le veo en esta escena que a mí se me muestra, la veo ella muy contenta, cambios de ropa en una fiesta, el pueblo adorándola, alabándola, y en esto llega el pastor Gilberto Sotomayor con dos guardaespaldas. En esta escena que a mí se me muestra, digamos que yo no era que estaba participando de esta fiesta, sino como que a mí se me pone, es como si a mí se me pusiera así a mirar todo lo que estaba sucediendo dentro de esta escena. Él llega con dos guardaespaldas. Yo le veo cuando él llega a esta escena, él llega con dos guardaespaldas, pues ellos habían prosperado tanto materialmente. Yo veía en esta escena que ellos habían prosperado tanto materialmente que él llegaba con dos guardaespaldas porque habían prosperado tanto materialmente que él llegó con dos guardaespaldas porque se sentían grandes. Yo veo en este momento que había un agente de parte de Dios mirando esta escena al igual que yo. Yo me encuentro en esta escena donde él llega con los dos guardaespaldas y la multitud adorando, alabando a Suani Sotomayor, y yo veo cuando que él llega con los dos guardaespaldas, pero había un agente de parte del Señor mirando esta escena al igual que yo. Había un agente de parte del Señor mirando esta escena al igual que yo, al igual que a mí se me mostraba. ¿Qué significa un agente? Yo le he puesto agente. Le he puesto agente porque yo vi que era una persona de parte de Dios que estaba ahí. Era distinto a la multitud. Era una persona que estaba ahí, pero su rostro era como si pusieran un foco de luz así, un poco de foco de luz hacia esa persona, y por eso yo le llamo agente. Yo le llamo un agente del Señor. Por eso, si usted lo quiere llamar ángel, usted lo llama ángel, pero yo le he puesto así porque no me gusta como ir directamente a otras cosas. Yo le vi así porque yo vi un hombre, pero era como si a él le pusieran un foco de luz así a esa persona que yo vi. Y él miraba toda esta escena. ¿Qué escena miraba? Miraba la escena de adoración hacia Suani Sotomayor, miraba la escena de alabar a Suani Sotomayor, de la grandeza a la cual ellos habían llegado, como él llegó con sus dos guardaespaldas. Yo vi como esta persona, este agente que estaba ahí de parte del Señor, lo miraba todo, y era como que lo que yo pude sentir dentro de esa revelación es que esta persona, este agente, se sentía como desplazado por lo que ahí estaba pasando. Y cuando llegó el pastor
el esposo de Suani Sotomayor, el agente lo mira, el agente lo miró a él, lo miró, así lo miró y mira esta escena que había allí con ellos de grandeza y de adoración. Y el agente de Dios se va de este lugar y en su rostro yo pude ver una expresión de decepción y nostalgia. Cuando llega el esposo de Suani Sotomayor a esta escena que a mí se me muestra en esta revelación, yo veo como él lo mira y mira toda la escena, pero él me miró a mí porque se me estaba mostrando a mí esta escena, se me llevó como dentro de esta escena que yo la viera y él miraba todo. Miró al esposo de Suani Sotomayor cuando llegó con los dos guardaespaldas y me miró a mí. Aunque no me habló, su rostro habló por sí mismo. Su expresión fue de decepción y nostalgia. Yo vi un rostro decepcionado, yo vi un rostro con nostalgia y él se fue de allí. Yo lo vi marcharse de allí. Yo creo que ya no es, voy a continuar con la revelación. Yo creo que ya no estoy en ninguna escena. Yo ya pensaba que no estaba en ninguna escena. Pensaba que yo ya había despertado, que ya yo estaba despierta de lo que a mí se me había mostrado. Pienso que he despertado, pero no fue así. Yo estoy dentro de una escena. Yo no había despertado. Yo sentía que ya había despertado y no había despertado. Y estoy dentro de una escena. Pensando en lo que se me mostró, yo dentro de esta escena pensando que yo estaba despierta, pero yo no estaba despierta, yo estaba pensando en lo que a mí se mostró. Me quedé impactada al ver cómo la gente que allí había de parte de Dios se fue. Yo pienso que he despertado y yo estaba impactada. Yo pienso que he despertado y más, yo no estaba despierta, yo estaba dentro de una escena. Y yo pienso que he despertado y yo estoy meditando en el rostro de esta persona que estaba ahí de parte de Dios, la cual yo le he llamado agente, de parte del Señor. Y yo estoy impactada con todo esto, la adoración, la gente, o sea, el público que allí se encontraba, la alegría de Suani Sotomayor, el cambio de ropa, el pastor llegando con los dos guardaespaldas, ya habían prosperado mucho materialmente y yo me quedé impactada pensando en esto y pensando que estaba despierta, mas yo no había despertado todavía. Cuando llegó el pastor Gilberto Sotomayor, el esposo de Suani Sotomayor, yo meditaba en todo esto y pensaba si debía escribirlo. Yo meditaba dentro de la revelación pensando que yo estaba despierta, si debía escribir lo que a mí se me había mostrado, que allí se me había mostrado porque no tenía actitud de escribir. Yo no tenía actitud de escribir. Dentro de esta revelación yo me veo que no tenía actitud de escribir, sino que yo lo que me quedé fue como impactada y también nostálgica dentro de esta revelación. Y le pregunto a un agente que había conmigo de parte de Dios, pues allí había un agente conmigo de parte de Dios. El que se fue uno, pero conmigo había uno de parte de Dios. Cuando yo lo veo ahora, cuando yo me pongo a pensar y a meditar, entonces en esta escena donde yo pienso que estoy despierta y veo a un agente de parte de Dios conmigo, era como si esa persona, yo le llamo agente porque era como si es una persona, es un hombre, pero es como si había un foco de luz en ellos, es como si usted le pusiera una lámpara así, como que había algo especial en su rostro, había como una especie de luz. No quiero llamar ángel porque no quiero venir a decir algo que quizás no sea. Yo he llamado agente, o sea, una persona de parte del Señor que está ahí con usted. Si usted lo quiere llamar así, usted lo llama. Y yo veo, o sea, en esta escena, ya esta nueva escena, me veo con esta persona que estaba acompañándome. Pero en la primera escena ya ves que yo no veo a nadie, solo veo al que estuvo ahí. Y entonces en esta segunda escena, ahí sí que yo veo a esta persona que me acompañaba de parte de Dios. Esta persona estaba de parte de Dios conmigo acompañándome. Y yo digo, yo digo pensando dentro de la escena, yo digo, Él no es Dios, pero está conmigo. Dentro de la escena yo pensaba en mi pensamiento, en mi mente. Él no es Dios. Yo dije, Él no es Dios, pero está conmigo.
de parte de Dios. Le voy a contar lo que me reveló Dios. Entonces yo digo así en mis pensamientos dentro de esta escena: Él no es Dios, pero está conmigo. Le voy a contar lo que me reveló Dios, todo lo que yo vi acerca de Suani Sotomayor y de su esposo, la adoración, la alabanza de mucho público hacia Suani Sotomayor y su esposo Gilberto Sotomayor. Esto pienso yo en mi mente. Entonces yo ahí comienzo a hablar, aquí comienzo a hablar con él y le cuento la escena la escena de esta fiesta. Suani Sotomayor con los cambios de ropas, muy contenta, llega su esposo con los dos guardaespaldas y un agente que allí había de parte de Dios se va al ver la grandeza a donde había llegado Suani Sotomayor y su esposo Gilberto Sotomayor. Esto que estoy aquí diciendo, así yo se lo contaba a la gente que se encontraba conmigo de parte de Dios, a esta persona que se encontraba conmigo de parte de Dios, y llamo a gente de parte de Dios porque había como una luz especial en estas personas, aunque su rostro aunque eran hombres. Le digo que no sabía si escribir lo que se me había mostrado. Yo le decía a él que no sabía si escribir lo que se me había mostrado, porque esta gente tiene a medio mundo adorándolos. Yo le decía, yo me sentía en esta revelación, dentro de esta revelación, yo me sentía con nostalgia y yo le decía, yo no sé si escribir esto, porque esta gente tiene a medio mundo adorándolos. Y yo me sentía con nostalgia en esta escena cuando le contaba a la gente por qué cuando le contaba a la gente por qué es tanta la adoración de la gente que han alcanzado estas personas. Yo le contaba a la gente, a esta persona que estaba conmigo de parte de Dios, yo le decía, es tanta la adoración de la gente que han alcanzado Suani Sotomayor y su esposo Gilberto Sotomayor, es tanta la adoración de las personas que yo me sentía con nostalgia de escribirlo dentro de la revelación, porque habían alcanzado una grandeza muy grande, muy sublime, que para mí no era fácil escribirlo, que a mí se me mostró para entregar más adelante. Dentro de la revelación yo me sentía con nostalgia, yo no sentía el ánimo de escribirlo, así me sentía yo dentro de la revelación, así se lo expresaba yo a esta persona, a esta gente, como yo le llamo, que estaba de parte de Dios conmigo. Yo no sentía el ánimo de escribirlo porque había sido tanta la adoración. Medio mundo estaba adorando a Suani Sotomayor y a su esposo Gilberto Sotomayor, la grandeza que habían alcanzado materialmente. Todo lo que allí se mostraba, yo no sentí el ánimo de escribir esto. Voy a continuar con lo que yo viví en esta revelación. Y el agente de parte de Dios se queda meditando en esta revelación. Y me dice que no sabía si debía escribirla. El agente se quedó meditando en todo aquello. Él pensó, cuando yo le conté todo esto, quedó así como, y pensó como en todo esto, y me dijo que no sabía si escribirla. Y noté dentro de esta escena que ellos están con nosotros de parte de Dios, pero ellos no son Dios. Entonces yo dentro de esta escena, según yo le conté todo a esta gente que estaba conmigo de parte de Dios, yo noté que ellos están con nosotros, pero ellos no son Dios. Entonces yo ahí en esta escena, sí, ya yo me doy cuenta que son ángeles que acompañan a los hijos de Dios. Aquí ahora yo me doy cuenta que son ángeles, aunque yo he llamado a gente porque no quería llegar a esta parte todavía. No quiero llamarle ángel en un principio, quiero esperarme. Y aunque para mí es un agente, una persona que está ahí de parte de Dios contigo, ahí yo dentro de esta escena, ahí yo me doy cuenta que son ángeles que están de parte de Dios con nosotros, pero siempre que se haga la voluntad de Dios. Y noté dentro de esta escena que ellos estaban con nosotros de parte de Dios, pero ellos no son Dios. Nosotros no podemos adorar a los ángeles. Nosotros no podemos adorar a los ángeles.
porque ellos no son Dios. Ellos están ahí acompañándonos, pero ellos no son Dios. Voy a seguir. Nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Todo esto lo pensaba yo dentro de la revelación. Nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones a la hora de hacer las cosas. Era mi pensamiento, era lo que yo pensaba dentro de esta escena. Aunque hayan ángeles, agentes de parte de Dios con nosotros, nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Nuestras propias decisiones a la hora de hacer las cosas. Esto pensaba yo dentro de esta escena, era mi pensamiento. Y decidí escribirla para más adelante, cuando Dios diga que se entregue. Entonces yo tomé la decisión dentro de la misma escena de escribirla para más adelante, cuando Dios diga que se entregue. Esto hice dentro de la escena. Aunque me sentía en la escena con un rostro calibajo por la adoración de medio mundo hacia Suani Sotomayor y hacia su esposo Gilberto Sotomayor. Yo, aunque me sentía dentro de esta escena, mi rostro estaba calibajo, yo estaba nostálgica por la adoración de medio mundo hacia Suani Sotomayor y hacia su esposo Gilberto Sotomayor. Yo no me sentía con la fuerza de escribirla, no me sentía con la fuerza de decir nada, pero tomé dentro de la escena mi propia decisión de escribirla para entregarla más adelante. Voy a continuar. En esto veo a dos niños que lloraban. En especial había uno destrozado llorando porque Suani Sotomayor le había hecho promesas de ayudarlos. En esta escena, yo continúo dentro de esta escena. Todo lo que yo les he dicho fueron mis pensamientos dentro de la misma escena. En esto veo yo a dos niños que lloraban. En especial había uno destrozado llorando porque Suani Sotomayor les había hecho promesas de ayudarlos. Yo veo en esta escena a dos niños que lloraban. Habían unos niños llorando y en especial habían dos niños, así lo tengo escrito, dos niños que lloraban, pero en especial había uno más destrozado llorando porque Suani Sotomayor les había hecho promesa de ayudarlos, pero ahora ella los ignoraba. Yo veía a estos dos niños dentro de esta escena destrozados llorando, pero en especial había uno como más destrozado. Ese niño lloraba como si le hubiesen quitado un juguete, yo no sé, le prometieron algo, luego no se lo dieron. Esto lo viví yo en la escena. Estaba destrozado y él miraba todo, miraba público, miraba la grandeza. Este niño que se me mostró en esta escena miraba la grandeza. Como que Suani Sotomayor ya no estaba al alcance de estos niños, ya se había ido lejos de ellos y ellos miraban todo, la miraban, pero él lloraba desconsoladamente en esta escena. Estos dos niños, en especial el que yo vi más destrozado llorando, porque no les hacía caso, eran niños que ella no les hacía caso y se olvidó de sus promesas. En esta revelación yo veo que ella se olvidó de sus promesas, le había hecho promesas a estos niños y ella se olvidó de sus promesas. Y este niño en especial lloraba desconsoladamente y la escena que allí había era terrible. La escena que a mí se me mostró en esta escena con los niños fue terrible porque era tanto la adoración del público, la alabanza del público hacia ellos, que parecían estrellas famosos en vez de adorador y pastor. Esa escena que a mí se me muestra era terrible porque yo vivo esta escena, pero vivo luego la otra donde yo estoy pensando en todo, si escribir, y luego se me muestra esta escena, estos dos niños llorando desconsoladamente porque Suani Sotomayor les había hecho promesa y ya no les hacía caso, no cumplió su promesa. Y la escena que se me mostró era terrible, terrible, porque los niños apreciaban todo lo que yo había visto, los niños lo habían visto y los niños estaban desplazados de ella. Los niños, ella no les hacía caso, les había hecho promesas. Así se me dio a entender en esta revelación, promesas que ella no les cumplió a estos niños.
y lloraban desconsoladamente. Y ellos en esta revelación que a mí se me muestra, Suani Sotomayor y su esposo parecían estrellas, parecían famosos, de esto que usted ve que salen, que está medio mundo adorándolo. Ellos parecían así. La escena era terrible. Ellos no parecían la adoradora Suani Sotomayor y el pastor el Gilberto Sotomayor. Ellos no parecían ministro de Dios, sino que ellos eran adorados, ellos eran alabados por el público. Esto se me mostró. La gente estaba revolucionado con ellos. Yo veía esa revolución en la gente estaba revolucionado con ellos. Y ella contenta y sublime, ella estaba muy contenta en esta escena, esta revelación que se me mostró, como le dije, muy contenta, muy sublime. Y él contento y sublime, muy grande, pues yo lo que viví es que habían prosperado grandemente y que era grande la adoración de medio mundo dentro de esta escena. Con ellos parecían estrellas de Hollywood, parecían famosos, no parecía una adoradora y un pastor. Niños llorando, los niños destrozados llorando entre el público, porque eran ignorados y no se le cumplieron las promesas, y desperté, aunque yo pensaba que estaba despierta. La escena era completamente terrible, el público, la adoración, ellos parecían estrellas de Hollywood, famosos, los niños destrozados llorando, y yo desperté, aunque yo pensaba que estaba despierta, porque estas revelaciones, yo pensaba que estaba despierta, yo pensaba que, que yo estaba, como que yo, pero son escenas. Esta es la forma en que Dios muestra las cosas. Bueno, hasta aquí esta revelación de parte del Señor que el Señor me entregó en este día de hoy para compartir con el pueblo, con la iglesia, de parte del Señor. Como os dije antes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. No ponga su esperanza en el hombre. El hombre se puede equivocar, se puede ir tras la vanagloria de este mundo. Usted saque su propia conclusión de lo que usted entiende de esta revelación, la cual se me ha mostrado acerca de Suani Sotomayor y su esposo Gilberto Sotomayor. La revelación es clara, escúchela. Si no la entiende, vuelva a escucharla. Porque dice el Señor que los que son de la verdad escuchan su voz. Usted la vuelve a escuchar si no la entiende. Pídale al Señor discernimiento para que la entienda, porque es clara, la revelación está clara y todo continúa cayendo por su propio peso en la vida de Suani Sotomayor y junto a su esposo, el pastor Gilberto Sotomayor. Que sea Dios mismo quien le dé el entendimiento a usted y que usted pueda entender que el hombre se puede equivocar, que no ponga sus ojos en el hombre, que si donde usted se congrega se han equivocado, apártese de ese lugar y siga a Cristo, que ahí donde usted le pida al Señor para ir, va a estar Cristo. Donde ya se dejó de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu no está ahí. Escuche la revelación, escuche lo que a mí se me mostró y discierna, pídale el entendimiento de parte de Dios al Señor. Esto digo a todas las almas que van a escuchar esta revelación de parte del Señor, porque habrá una parte que es opositora. Os quiero decir algo. A raíz de yo hablar lo que el Señor me mostró de que Suani Sotomayor está en apostasía, el diablo, el Señor los reprenda, está muy enfadado conmigo, pero mucho. Y el Señor me ha mostrado muchas más cosas. Y esta la hablo, otras no se hablan. Si Dios da la orden, se hablan. Pero está muy enfadado porque Él está ahí en medio de lo que Suani Sotomayor está haciendo. Él está ahí en medio. Muchas personas que han visto lo que Dios
ha entregado para este canal, como Dios usó mi vida para hacerlo. Yo no soy nadie, yo soy una sierva inútil soy. Lo que Dios me ha dicho que haga, eso estoy haciendo. Es un pueblo levantado en contra del Señor que está, la parte opositora. Les voy a decir que lo que oyen la voz de Dios, no se igualen, no se rebajen a donde están estas personas que insultan, que mienten, que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. No pierdan su salvación por los fanáticos de Suani Sotomayor. No pierdan su salvación por estas personas, porque muchos de ellos ya están para juicio eterno. Ore por ellos, no los insulte. Ore por Suani Sotomayor, pero Dios tiene la última palabra y Dios sabe qué ocurrirá. Pero igualmente usted ore por ellos. Ore por todas esas personas que se han levantado en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Ore por ellos. Siempre que usted le vaya a hablar, use la espada, use la palabra del Señor. No se iguale a la maldad en la que están envueltos muchos de ellos. Hay muchos que están en la ignorancia, pero hay muchos que ya se nota a legua una maldad muy fea en sus corazones. Y a través de muchos comentarios que se han hecho en este canal, usted lo podrá ver que el diablo ha invadido los corazones de muchos fanáticos de Suani Sotomayor. Sus palabras son duras, sus palabras son malas, son calumniadoras, chismosos, mentirosos, blasfemos, y muchos ya han quedado para juicio. Pero igualmente ore, nunca se iguale a ellos, nunca. Pídale siempre al Señor misericordia por ellos. Pídale que Dios le abra el entendimiento igual que se lo abrió a usted. Pídale que ellos también pongan sus ojos en el Señor y no en los hombres. Pídale que sea Dios sacándolo de donde se han caído, de donde se han metido. Pida por ellos, no se iguale a ellos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Tenga misericordia por ellos, por más duro que la palabra de ellos salga de su boca hacia usted, porque dice el Señor en su palabra que no todo lo que se entra a la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Por más dura que sean las palabras de ellos hacia usted, no se iguale, no le dé ese tipo de palabras a ellos. Siga firme en el camino del Señor, siga escuchando la voz de Dios. Es grande lo que el diablo está haciendo ahí dentro de la obra que está haciendo Suani Sotomayor y su esposo, el pastor Gilberto Sotomayor, porque es grande lo que se me ha levantado a mí y Dios lo sabe. No se iguale a ninguno de ellos. Ore por ellos, no los persiga. Dejen que ellos sigan persiguiendo, pague usted el precio, lleve su cruz. No tenga rencor por las palabras duras que estas personas le dicen, porque son palabras duras, son palabras feas, blasfemas. No hay temor de Dios en ellos, no hay misericordia de Dios en ellos. No se iguale a usted, obedezca a Cristo, y si usted le tiene que dar una palabra, hágalo con la palabra de Dios. Y si hay una palabra de usted, sale de usted para ellos, siempre que sea con la verdad y el respeto, no con los insultos, no con la arrogancia, con la altivez, no con burlanería que tienen ellos. Son muchos, son muchos. Yo no conocía la gravedad del asunto hasta ayer que el Señor trató conmigo para entregar este mensaje en este día de hoy. Yo no sabía la gravedad del asunto. El diablo está en esto, el Señor lo reprenda. El diablo está enfadado por lo que aquí se ha hablado. El diablo, el Señor lo reprenda, va a usar a todo aquel que está mal delante de Dios
para perseguir a los hijos de Dios, para hablar mal en contra de los hijos de Dios. Los va a mandar a insultar, los va a mandar a menospreciar, los va a mandar a burlarse. Y los está mandando. Fue duro lo que a mí se me mostró en este día de ayer. Fue duro. El diablo está enfadado. Y está usando a todo aquel que está en pecado, a todo aquel que está mal delante de Dios, para perseguir a los hijos de Dios. Por eso os digo, oren por ellos, oren. Lo que están para juicio eterno, eso lo sabe Dios. Usted ore por ellos. No haga igual que ellos. No lo lastime a ellos. No haga lo mismo que hacen ellos. No se iguale a hacer lo mismo, porque el diablo está con ellos. El diablo los está usando. Son sus hijos. Y los que escuchen la voz de Dios vivirán, saldrán de ese engaño. Pero los que no la escuchen van a morir así. Tenga misericordia por todos ellos. Ore por ellos. Ore por ellos. Ore por ellos. Cada día yo oro por ellos. Cada día oro por ellos. Que Dios tenga misericordia y que Dios los saque de donde están, de ese error, de donde han caído. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia con todo aquel que también escucha la voz de Dios, porque es grande la lucha que se está pasando, es grande la batalla que se está viviendo en esta tierra, son los últimos tiempos, y es grande la lucha que se está pasando con todos los que están mal delante de Dios y están siendo usados para perseguir a los hijos de Dios. Dios bendiga a cada una de las personas que van a escuchar estas revelaciones de parte del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que el diablo está usando para que me persigan, para que blasfemen contra el Espíritu Santo de Dios, para que hablen mal contra mí, para que me insulten, para que se burlen. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de vosotros, que Dios les dé el entendimiento para que puedan salir de ese error, y acá alcancen la salvación de sus almas. Que Dios tenga misericordia de todos vosotros, toda la fanaticada, los fanáticos, todo el que está adorando a Suani Sotomayor, que está siguiendo al hombre, que dejó de seguir la voluntad de Dios para seguir la voluntad del hombre, para seguir la voluntad de Suani Sotomayor y su esposo Gilberto Sotomayor. Que Dios lo bendiga, que Dios tenga misericordia de todos vosotros. Que Dios le abra el entendimiento. Muchos están para juicio, porque así me lo ha mostrado el Señor. Muchos van a morir así, pero los que no van a morir así solo lo sabe Dios. Y yo le pido a Dios que Dios le abra el entendimiento, que Dios tenga misericordia. Es la palabra, la verdad os hará libre. Es a Dios que tenéis que creer. Si sus pastores se han desviado, tenéis que seguir lo que está escrito. Es a Dios. No mueran así, no mueran en ese pecado de blasfemia. No mueran maldiciendo a los hombres y a las mujeres que Dios ha levantado para entregar mensaje de exhortación al pueblo. No mueran así. Tengan misericordia de vosotros mismos. No mueran así. No mueran insultando, no mueran blasfemando. No mueran burlándose de la obra de Dios. No mueran haciendo chiste de la ropa con las cuales nos vestimos los siervos de Dios. No mueran así. Tengan misericordia de vosotros mismos, que ya no hay otra oportunidad para vosotros. La misericordia es aquí y es ahora, porque muchos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dios bendiga a todos, a todos, a todos, a todos. Y Dios tenga misericordia de todo el que está escuchando la voz de Dios, de todo el que está siguiendo la palabra de Dios y no está siguiendo al hombre. Nunca me sigan a mí. Yo nunca quisiera equivocarme, pero yo un día me pudiera equivocar. Dios me libre. Nunca me sigan a mí. Si vosotros veis que yo dejo de hacer la voluntad de Dios, sigan su camino con el Señor y pidan misericordia por mí. Nunca me sigan si yo me desvío, pero pídanle a Dios que nunca me desvíe.
porque son muchos los ataques que estoy recibiendo por decir la verdad. Cada verdad que yo digo en este canal, todo lo que se ha hecho con Suani Sotomayor, ha sido una lucha grande, ha sido una guerra grande que me ha venido. Y no puedo callar. El Señor me mandó a hablar. El Señor me mandó a decir la verdad. No puedo callar. Tengo que entregar lo que Dios me muestre. Porque mi vida depende del Señor, no del hombre. Todo lo que está en esta tierra terrenal, todo se va a quedar. No ponga su vista en lo terrenal. Siga al Señor en humildad. Sígalo ahí, al Cordero, donde quiera que él esté. Escuche la voz de Dios para la salvación de su propia alma. Será hasta la próxima, cuando el Señor nos permita volver con lo que Él ponga para este canal en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima, cuando el Señor nos permita volver. Os voy a decir algo. Están poniendo anuncios en este canal. Están poniendo hasta 2 anuncios en este canal. El canal no está monetizado. Yo no puedo monetizar este canal. El Señor no lo permite. El Señor no ha permitido que yo cobre un solo euro vendiéndole su palabra a YouTube. El Señor no lo ha permitido y me ha dicho que no lo va a permitir. Tengo que seguir viviendo por la fe, viviendo con lo poco o mucho que entre de parte del Señor a mi vida para yo sostenerme con mis hijos. No se monetiza, aunque hayan anuncios, YouTube lo está haciendo automáticamente. No se monetiza este canal para el Señor, no se le vende la palabra de Dios a YouTube. Porque usted ve anuncios, no vaya de dejar de ver algo que le edifique de parte de Dios en este canal, porque no se vende la palabra de YouTube la palabra de Dios, a YouTube en este canal. No se va a hacer, lo tengo completamente prohibido de parte del Señor. No es lo mismo que si yo abro otro canal y vamos a suponer que yo quiera hacer cocina y digo, voy a hacer cocina, voy a hacer cocina y me voy a dedicar a la cocina y yo lo monetizo. Eso es distinto, pero lo de Dios no se puede monetizar, no se puede. Lo tengo completamente prohibido de parte del Señor. Por la fe estoy viviendo, por la fe sigo viviendo, continúo viviendo. Sí, el Señor nunca me ha fallado, nunca. Me ha enseñado a vivir en la humildad. No tengo que me sobre, pero tampoco me falta el pan de cada día y mi sostenimiento no me falta de parte del Señor. Será hasta la próxima, cuando el Señor nos permita volver con lo que Él ponga en este canal, en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima.